Muy buenas noches, mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en Edición Central, Elecciones 2021, siempre por la señal en vivo de Visión Noticias Perú. Nos encontramos a solo 10 días de las elecciones generales, tal vez por eso la emoción. Solo 10 días nos separan de la fecha en que debamos de ir a elegir a nuestras autoridades, ejercer nuestra ciudadanía, y eso es una gran responsabilidad, pero además es una fiesta democrática. Los candidatos presidenciales debatieron durante 3 días. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones lo organizó en 3 grupos, pues son 18 y había que escucharlos a todos. Se utilizó el mismo formato para los 3, los mismos moderadores, las mismas temáticas. Los resultados fueron evidentemente distintos y vamos a analizarlos porque es como que todavía nos encontramos con la resaca de lo vivido en estos 3 días de debate, pero que en realidad es muy importante, o ha sido muy importante, para poder determinar sobre todo algunos detalles de los perfiles de los candidatos que pues van a ser quienes aspiren al cargo máximo en nuestro país, y eso era necesario verlo en vivo y en directo y tenerlo a nivel nacional. Sin embargo, el día de hoy Perú 21 nos sorprende con una portada que vamos a ver a continuación. Perú 21 sale con un simulacro de votación de Datum, más empatados que nunca. 5 candidatos disputan apretaditos, dice, el segundo lugar. Ahora todo depende de los electores. ¿Por qué digo nos sorprende? Mientras vamos viendo los cuadros que detalla Perú 21. Nos sorprende porque este simulacro de votación no incluye precisamente lo que dije anteriormente, no incluye el debate presidencial, ninguno de los 3 días. Es decir, el trabajo de campo que se ha realizado para este estudio ha sido hecho del 27 al 29 de marzo según la ficha técnica. Los trabajos de campo se hacen en horario diurno, no en horario nocturno. Eso quiere decir que a las 6 de la tarde que empezó el debate el día lunes ya no se encuestó a nadie y se tiene estos resultados. Acción Popular 12.1%, Fuerza Popular 7.9%, Victoria Nacional de George Forsyth 7.4%, Renovación Popular del señor Rafael López Aliaga 7.2%, Avanza País del señor Hernando de Soto 6.5%. Recordemos que había mucha expectativa con el señor Hernando de Soto antes del debate, pues esto es lo que ocurría. Es como si nos trasladáramos al día lunes al mediodía, por decirlo de algún modo. Juntos por el Perú de la señora Verónica Mendoza 5.7%, Perú Libre 3.7%, el señor Castillo, Pedro Castillo. Podemos Perú del señor Daniel Urresti 3.5%, Alianza para el Progreso 2.5%, el señor Acuña, que ya sabemos que tuvo un debate que dio mucho que hablar. Bueno, esto fue antes de aquel momento. Partido Morado 1.5% del señor Guzmán, Julio Guzmán. Somos Perú 0.9%, PPC del señor Alberto Bengolea 0.9% y cierra la tabla. Sin embargo, ya sabemos que la historia para el señor Alberto Bengolea fue diferente en el debate. Entonces, esto es lo que nos ha sorprendido y es precisamente lo que vamos a analizar con Alonso Cárdenas. Él es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y se encuentra con nosotros precisamente para analizar estas situaciones, esta información. Alonso, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Alonso, el debate moverá estos cuadros que acabo de mostrar, que ha sido noticia hoy día publicada por Perú 21, que proviene de la encuestadora Datum, ha sido publicada, o mejor dicho, se ha realizado antes del debate, del 27 al 29 de marzo, previo al debate. ¿Tú crees que el debate va a mover estas cifras? Bueno, históricamente los debates han tenido, digamos, relevancia para los procesos electorales, ¿no? Recordemos que ya desde los años 60, con ese famosísimo debate entre Richard Nixon y John F. Kennedy, se empezó a estudiar el impacto que tenía la imagen y la comunicación política de los candidatos, sobre todo a través de la televisión, ¿no? Ahora, en el contexto de la pandemia, prácticamente los medios de comunicación y las redes sociales
son el único vehículo que tienen los ciudadanos para conocer las propuestas de los diferentes candidatos. Ya no existen, digamos, los mítines por razones sanitarias, las visitas a los mercados tienen que ser sumamente reguladas y estrictas por razones sanitarias. Entonces, es de esperar que exista un impacto en las preferencias electorales de la ciudadanía en relación con las propuestas de los diferentes candidatos y de los partidos políticos. Claro. Sin embargo, desde el punto de vista comparado, los niveles de aprobación o de apoyo que tienen los partidos políticos en el Perú son realmente bajísimos, ¿no? Son, perdóname la expresión, una vergüenza en el contexto latinoamericano, ¿no? Yo te menciono dos ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, Lucho Arce en Bolivia, que la elección fue durante la pandemia, sacó 55% de los votos en primera vuelta y ganó la elección. Y ahora Andrés Arnauz, el mes pasado en Ecuador, sacó en primera vuelta 32% de los votos. O sea, las distancias son enormes en comparación con nuestros vecinos de América del Sur, lo que denota pues un sistema de partidos totalmente raquítico, totalmente débil, ¿no? Divorciado de la realidad de la población. Y con poca legitimidad al momento de asumir el mando. Antes se hablaba de los 6 meses de gracia, del primer año de gracia, pero con estas cifras el presidente no va a tener ni una semana de gracia, porque van a caerle con todo, habida cuenta además de todo lo que se han dicho en esta campaña, y entiendo que la final va a ser prácticamente de fotografía, pero lo interesante además, si podemos ver el siguiente cuadro, por favor, es que Datum convierte estas cifras a votos válidos, o sea, lo que más o menos vamos a ver en el flash. Entonces vemos que ahí la figura es Acción Popular 19.1%, y acá es donde viene una sorpresa, no sé, Fuerza Popular de la señora Keiko Fujimori 12.6%, es decir, según esta encuestadora, si el estudio que se hizo, como digo, previo al debate no cambia, estaría pasando a segunda vuelta Acción Popular del señor Johnny Lezcano contra la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Y atrás vendría el señor George Forsyth con 11.8%, Renovación Popular con 11.4%, y de ahí en más los partidos que ya hemos ido mencionando. ¿Cuál es tu comentario al respecto, Alonso? Bueno, como el panorama político está tan atomizado, tan fragmentado, ¿no? Es un archipiélago de partidos. Prácticamente hay un empate técnico, ¿no? Porque las diferencias que hay entre uno y otro, sobre todo el segundo al sexto lugar, están dentro del margen de error. Claro, el margen de error une a todos, lo ponen en... Exactamente, pero además hay otro elemento propio de la crisis sanitaria que estamos viviendo, ¿no? No se sabe la cantidad de gente que va a ir efectivamente a votar. Y muchos de los que van a ir a votar, si se encuentran con un panorama, digamos, de mucha gente o los locales de votación llenos, pues muchos van a optar por retirarse, ¿no? Y digamos con toda la justificación del caso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque está el margen de error, las cifras son muy bajas y el panorama de la pandemia no está, digamos, teniendo un horizonte promisorio, sino tiende a agravarse. Entonces, de aquí a 10 días, que es lo que falta, que es una eternidad en tiempos pandémicos, pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Y también hay otro elemento que vale la pena considerar, ¿no? Esas encuestas, tanto de IEP, Ipsos, Datum, CPI, etcétera, no miden el voto en el extranjero. Claro. Voto en el extranjero hay 1 millón de peruanos que están habilitados a votar, pero tampoco sabemos si lo van a poder hacer. Se calcula que menos de 300.000 votos van a ser, menos de 300.000 peruanos en el extranjero van a votar en esta ocasión. Claro, pero con esas cifras, esos 300.000 votos... Voltea todo esto, voltea todo el panorama, de todas maneras, claro que sí. Pero nosotros tenemos que tomar en consideración que, de acuerdo con la OMPE, en 5 países se concentra el 81% de los votos: Estados Unidos, Argentina, Italia, Chile y España. Claro. Italia, España y Chile están en una situación dramática, claro, en términos de coronavirus, ¿no? Claro. Entonces, sí, ¿qué va a pasar, no? O sea, bajo esa lógica, estaríamos esperando los votos, en todo caso, de Estados Unidos, ¿verdad? Que serían los que definirían, porque ahí estaría el bolsón de los peruanos en el extranjero, porque en Chile va a ser muy complicado que puedan ejercer el voto, y en Italia... Italia también, y en entonces, España, ¿no? Claro.
Estados Unidos seguramente va a ser quien defina en este caso, pero volviendo al plano, bueno, pero más bien sobre eso, ese día, flash, 7 de la noche, es muy posible que 3 encuestadoras den resultados diferentes, porque hasta el momento las 3 encuestadoras han dado resultados parciales diferentes. No sé qué tanto cambie para que al final, a las 7 de la noche, tengamos el mismo resultado las 3. Claro, lo que pasa es que si bien las encuestadoras dan resultados disímiles, coinciden en que los márgenes están dentro del margen de error, valga la redundancia, ¿no? Claro. Entonces, un poquito para arriba, un poquito para abajo, o sea, lo que es importante entender es que nuestro sistema político está tan deteriorado que 5% para arriba o 5% para abajo puede ser la diferencia entre perder el registro y pasar a la segunda vuelta, ¿eh? O sea, esos son los niveles de fragmentación, de archipiélago de partidos, de indiferencia que tiene el elector hacia su clase política, ¿no? Claro. Y esto es inédito en América Latina. Y hay otro elemento que también puede ser inédito a nivel mundial. Yo he estado revisando que, digamos, la señora Verónica Mendoza gana la presidencia del país, pero democráticamente no tiene bancada, porque no sabemos si Juntos por el Perú va a pasar la valla electoral. Eso claro. Nunca se ha visto y sería pues una expresión más del deterioro irreversible de nuestro sistema político, ¿no? Que una presidenta o un presidente democráticamente electo no cuente con una bancada. Una bancada, claro. O sea, electa en sí. Alonso, ¿y crees tú que en el caso, ya sobre todo analizando la realidad, lo que está ocurriendo en el Perú y en el mundo, se pudo haber cambiado algunas reglas de juego que se están tomando para esta elección, basado en la reforma electoral que se inició? Y también he escuchado la queja, ayer estuvimos con Daniela Bugatás, donde decía que para esta elección al menos no se debió utilizar esa valla electoral, o al menos no tan alta. ¿Qué piensas tú? Yo discrepo, ¿no? O sea, la valla electoral no es alta, no sé, 5%, o sea, es bajísima, debería ser por lo menos 7%, ¿no? Lo que pasa es que la desafección es de tal magnitud que es muy difícil para los partidos políticos, dados sus niveles paupérrimos de credibilidad, llegar a ese nivel. Pero volvemos otra vez al análisis comparado, ¿no? Países latinoamericanos como Bolivia, Chile y Ecuador han hecho elecciones presidenciales, referéndums en contextos pandémicos y los han hecho bastante bien, ¿no? Claro. Es una prueba de fuego para nuestro sistema electoral, pero la experiencia comparada nos dice que es totalmente factible, ¿no? Así que yo discrepo de esa posición porque los países vecinos latinoamericanos han sacado adelante procesos electorales en contextos de pandemia, ¿no? Claro. Y 5% de mínimo me parece, pues, pero digamos, si el primer puesto tiene 10%, es algo de verdad insólito, no lo puedo explicar. El primer puesto a 10 días de las elecciones bordea el 12%, es nada. O sea, lo que pasa es que yo he tratado de analizar ese fenómeno y, digamos, en comparación del correísmo en Ecuador o del movimiento MÁS en Bolivia o del peronismo en Argentina, nuestro sistema de partidos carece de plan de gobierno. O sea, los partidos políticos tienen planes de gobierno muy débiles. Militantes, pues que van de un partido político a otro. No tienen un ideario claro por el fenómeno del vientre de alquiler. Su organización es muy mala, ¿no? Digamos, no están presentes en todos los rincones del país. Su programa es sumamente débil, improvisado, ¿no? Y sobre todo no tienen mística. O sea, no hay un compromiso del militante con su partido, porque no hay partido, son vientres de alquiler. Eso ha creado un abismo, una desafección entre los peruanos y su clase política que no vemos en otros países latinoamericanos, ¿no? Claro, y se percibe también, ¿no? Si no, deja la sensación que si el señor Forsyth no gana las elecciones, se va a dedicar de repente a otras actividades, de repente a entrenador de fútbol, qué sé yo. Si el señor Hernando de Soto no gana las elecciones, posiblemente se vaya a Estados Unidos y no viva acá. Y así,
deja la sensación que están en este momento probando suerte muchos de ellos. Alonso, pasando al tema del debate, que digamos es el último evento previo a las elecciones, al menos grande, organizado o oficial, por decirlo de algún modo, ¿qué te dejó? ¿Cuál fue lo bueno, lo malo y lo feo del debate para ti? Bueno, yo creo que el debate en líneas generales está en debe hacia la ciudadanía, ¿no? Notamos muchos candidatos improvisados, poco serios. Yo creo que las dos mujeres fueron las que más destacaron, tanto la señora Mendoza como la señora Keiko Fujimori. Hubo grandes decepciones, ¿no? El candidato López Aliaga con muchos problemas para articular una idea, se la pasó leyendo, bueno, ya ni qué decir de Acuña, también Forsyth, que bueno, entre Verónica Mendoza y Keiko le hicieron un fatality, ¿no? Como en el Mortal Kombat, sí, que lo dejaron totalmente pues, knockout. ¿Podemos ver algún byte para ir comentando? ¿Algún byte vamos a ver algún byte del debate? La seguridad no se aprende mirándola por televisión, no se aprende sentado en un escritorio, se aprende en la calle. Y por eso debemos luchar primero la prevención, que es importante para que los jóvenes no caigan en la delincuencia y tengan un futuro importante para el Perú. Y segundo, lo reactivo. Debemos reaccionar de forma inmediata y meter a los delincuentes presos. Simplemente para contestar, nosotros, el show que hemos armado en La Victoria, 2017 y 18, 7.000 denuncias. En el año 2019, donde estuve yo, solamente 3.000. Esa es la realidad cuando se trabaja con profesionalismo. Y por último, he tenido que salir de La Victoria para luchar por el Perú, para no permitir que los mismos de siempre vuelvan a tomar el control del Perú. Muy bien, muchísimas gracias. Les señalamos a la señora Mendoza primero, luego la señora Fujimori, por alusión también. Por favor, adelante. Sí, algunos se sienten machitos y valientes cuando tienen un chaleco antibalas, cuando están rodeados de personal policial, pero esos son generalmente los primeros en arrugar, como arrugó el señor Forsyth en medio de su gestión en La Victoria, dejando a los vecinos de La Victoria en el abandono total. Hay que tener también autoridad moral para poder liderar la lucha contra la delincuencia y contra la corrupción. Autoridad moral que el señor Forsyth no tiene, porque prefirió poner a dedo a sus amigotes en su gestión municipal, porque contrató empresas directamente a dedo que no tenían ninguna experiencia previa en plena pandemia, sin ninguna transparencia. Así que un poquito de dignidad, señor Forsyth. Señora Fujimori, por alusión también. El señor Forsyth habla de mismocracia. Ese es el equipo que lo rodea, ¿no? Los dinosaurios de siempre, por favor. Así es que no levante usted la mano. Aquí lo que se necesita para luchar contra la delincuencia es mano dura. Y no mano dura contra su ex esposa, mano dura contra los delincuentes. Y lo que tenemos que hacer es potenciar a nuestra Policía Nacional, que ha sido tan humillada. Tenemos que trabajar de la mano para lograr recuperar la tranquilidad de nuestro país. Muy bien, precisamente lo que comentaba, lo reventaron. Hay que decir las cosas como son. Lo destruyeron al pobre Forsyth. Mortal Kombat en Fatality, así lo despedazaron, ¿no? Yo creo que de ese golpe va a ser muy difícil que se levante el señor Forsyth, ¿no? Hasta ahora no sale no se levanta. Se dice, no, y cuando se dice coloquialmente, fue por lana y salió trasquilado, ¿no? Y en el momento no supo qué decir. Se quedó, dijo, bueno, cuando uno ataca la mismocracia, le saltan. Y prácticamente se quedó sin reflejos, no se lo esperaba. Y hay que ser inocente para atacar a las dos al mismo tiempo y pensar que no te van a decir absolutamente nada. De las tres fechas, ¿cuál te pareció la más rescatable o no sé, la que viste mejor? Yo creo que los tres debates estuvieron en orden decreciente, ¿no? El primero fue el mejor o el menos malo, y el tercero pues fue el peor, paupérrimo, ¿no? Muy bajo, pésimo, ¿no? También decepciones. Yo esperaba más de Julio Guzmán, Yo esperaba un espíritu hasta kamikaze de Julio Guzmán, que digamos las últimas días se la pasó retando al señor López Aliaga, y cuando lo tuvo enfrente pues prácticamente no le dijo nada, ¿no? Pero ¿crees tú que tuvo algo que ver la participación del señor Santos? Me parece que ahí olfateo una estrategia detrás. Me parece que entre Santos y Aliaga se ha formado una especie de alianza que seguramente más adelante nos vamos a enterar detalles, y en el cual
o en la cual la idea era, tú atacas, yo leo, y tranquilo, así la pasamos. Pero digamos, el señor Santos no tenía ni nada que ganar ni nada que perder. Claro. Los estrategas, los asesores del señor Julio Guzmán tenían que haberle dicho, no importa lo que te diga, tú tienes que ignorarlo. Al que tienes que atacar con todo, esa es tu presa. Es al señor López Aliaga. Eso es estrategia básica, ¿no? Estrategia. O sea, ¿cómo vas a perder el tiempo con alguien que ni siquiera tiene 1% de la intención de voto? Tú tienes que golpear al que más, al número uno en ese contexto, que era López Aliaga, ¿no? A ese le tienes que dar con todo. Que además se puso cabe solo, porque se puso a leer y no leía bien, balbuceaba, repetía los textos, iba a la dupla, a las preguntas, como quien va al examen oral con su cuadernito, con su placa en la mano. ¿Cómo sabía que le iban a preguntar? Y leía, lo tenía a merced. Yo dije, bueno, Julio Guzmán acá es ahora o nunca, y sin embargo lo dejó pasar, ¿verdad? Sí, lo dejó vivir. Sí, yo creo que había mucha expectativa sobre eso, ¿no? Sobre lo que podría hacer Julio Guzmán con López Aliaga, pero más allá de presentar propuestas interesantes, ¿no? Y seriamente construidas, creo que lo importante de los debates son los puyazos, ¿no? Porque es lo que uno, al final, como ciudadano, se le queda en la memoria. Lo que se te queda, claro. Claro, y ahí el señor Guzmán creo que falló. Y otro de los que, digamos, pasó piola, como se dice, fue Johnny Lescano, ¿no? Porque tanto eran los ataques de Santos y también de Salaverry, que centrados en López Aliaga, que prácticamente a Johnny Lescano ni lo tocaron, ¿no? Entonces, como la estrategia del muertito, creo que le funcionó, aunque sus márgenes de liderazgo en las encuestas son muy bajos, ¿no? Entonces, no debería confiarse, ¿no? Además, la expectativa era Lescano, era Rafael López Aliaga, verlo a nivel nacional y con todo el antecedente que él mismo ha creado respecto a su personalidad, y bueno, un eventual Julio Guzmán por la previa que había tenido justamente con amenazas incluso de juicio con el señor Rafael López Aliaga. Ahí estaba la expectativa. Y los tres decepcionaron. Hay que decir la verdad, los tres dejaron pasar una gran oportunidad. Porque si uno de los tres se salía de los mismos parámetros que ellos mismos se han puesto, de verdad que en este momento estaríamos hablando de otra cosa. ¿Crees tú que en el caso del señor Bengolea le puede alcanzar siquiera su performance, que ha sido además bastante, que muchos la han visto con buenos ojos, para que pueda raspar siquiera la valla electoral? Digamos, la performance de Bengolea, que muchos lo ubican como el ganador del primer debate, puede beneficiar también a Verónica Mendoza, ¿no? ¿Por qué? Porque Bengolea jalaría los votos, no va a jalar los votos de Mendoza o de Pedro Castillo o de... ¿A quién le podría quitar? Arana, no va a jalar los votos de Hernando, creo. Le podría quitar, por ejemplo, a Hernando de Soto, le podría quitar a López Aliaga, podría quitar al mismo los poquitos que tiene el Partido Morado, ¿no? Entonces, ahí se beneficia pues el otro espectro político, ¿no? El espectro de la izquierda. Entonces, lo que se podría decir de esta victoria del señor Bengolea en el primer debate es que es una victoria pírrica, ¿no? Porque... Pírrica, claro. O sea, como decía, ¿no, Pirro? Otra victoria más como esta y estamos perdidos, ¿no? O sea, esa es, digamos, la lectura que yo le doy a al buen desempeño que tuvo Bengolea en el debate, ¿no? Ahora vamos a ver justamente al candidato, para tratarlo con respeto, que se olvidó de que el debate era para proponer ideas y también puyazos, pero solamente se dedicó a atacar al 100%. No ha dicho una sola propuesta interesante. Vamos a verlo. El Perú, El Perú quiere sangre nueva, quiere un presidente ejecutivo, no un populista y mentiroso. No nos haga quedar mal, señor Lescano, a nivel internacional, diciendo que el cañazo va a curarnos del COVID. Yo quisiera decirles nuevamente de este decreto de urgencia del número 110, que permite que el Estado
haga convenios con las empresas públicas y privadas para traer las vacunas. La solución la hemos tenido desde el año pasado, pero justamente por estas medidas populistas, medidas mentirosas de gobiernos que no escuchan al pueblo, no nos dejan traer las vacunas. Sin embargo, por eso digo, señor Lescano, señor Salaverry, señor Guzmán, ustedes representan al club de los lagartos y quisiera llevar ese mensaje. Tiempo, señor Santos, tiempo. ¿Desea responder por alusión el candidato Lescano? Bien, este cuadro, Alonso, es prácticamente una constante. Si tuviera que hacer un resumen de la participación del señor Santos en el debate, me quedaría largo porque todas sus participaciones fueron exactamente las mismas, atacando y tal vez de manera agresiva a esos tres contrincantes. Pero no tocó para nada al señor Rafael López Aliaga, y al señor Ciro Gálvez creo que, bueno, pensó que no iba ahí, de repente como lo vio mal, tampoco lo tocó. Se dedicó a atacar a esos tres. Y cuando ellos le quisieron responder, de algún modo, tal vez se les perdiendo los papeles en algunos momentos, a los tres les llamaron la atención. Claro, ahí, digamos, no sé, en lenguaje coloquial podríamos decir López Aliaga, ¿no? ¿Qué arreglos habrán bajo la mesa? No lo sabemos. Yo creo que ahí fallaron los moderadores, ¿eh? Yo creo que debieron haber dejado contestar, o inclusive el señor Guzmán, pues ya de una vez como kamikaze, ¿no? Ir por todo y más allá de la llamada de la atención que yo creo que estuvo fuera de lugar, responder, ¿no? Porque ya no ofensas a nivel político, sino inclusive a nivel personal, y eso pues no se debe tolerar bajo ningún punto de vista. Siempre tenemos que guardar respeto y las formas, sobre todo si estamos exponiendo nuestras ideas a nivel nacional, ¿no? Es lo mínimo que se espera de candidatos que aspiran a la mayor magistratura de la nación, ¿no? Que es el presidente de la República. Claro, lo de Santos me dio la impresión, si lo trasladamos al plano deportivo, que era como el jugador que pega todo el partido, y cuando el que recibe el golpe le reclama, el árbitro expulsa o le llama la atención, le saca amarilla al que reclama. En realidad, el señor Santos, pues bien, luego vamos a tener la oportunidad de pronto de conversar con él. Hoy día lo invitamos. Dijo que se iba a Huilas porque tenía por segunda vez una entrevista allá. Esperemos que para mañana nos pueda dar la entrevista como nos ha prometido, o en todo caso el fin de semana lo tendremos en la mira. Alonso, ha sido un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, y de hecho vamos a seguir conversando y en esta última recta tan importante de esta elección tan importante para el país en medio de una pandemia, y sobre todo en una fecha en la cual el Perú celebra o conmemora el bicentenario de su independencia, pero parece que no están a la altura los representantes políticos de esta ocasión tan importante. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Gracias, fue Alonso Cárdenas, él es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y estuvo con nosotros comentando el tema del debate. Pero el debate nos ha dejado muchas cosas, además de lo que hemos venido comentando. También las redes sociales hirvieron, hubo efervescencia en las redes sociales respecto de la participación de los candidatos, no solamente comentarios, tendencias en Twitter, memes y una serie de reacciones que se vivió de manera virtual. Vamos a regresar con Dani Tsukamoto luego de la pausa para analizar cómo vivieron las redes sociales esta etapa del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Pausa y regresamos.